Una de las áreas más importantes del derecho tiene que ver con las cuestiones fiscales, con los ingresos del Estado, con la forma en cómo se allega el Estado de recursos para ejercer sus funciones. Alrededor del derecho fiscal hay muchos temas importantes, muchos temas interesantes, y uno de los que han generado mayor debate, mayor controversia incluso, es el que tiene que ver con el secreto fiscal. Para explicarnos el concepto del secreto fiscal y las cuestiones que están vinculadas con él, hoy vamos a platicar con la doctora Gabriela Ríos Granados, quien es investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y coordinadora de su área de Derecho Fiscal. Doctora Ríos, ¿nos podría explicar de manera muy breve y concisa qué es el secreto fiscal? El secreto fiscal es la obligación que tienen los funcionarios de la Administración Tributaria en resguardar los datos confidenciales y datos reservados de la Administración para el bien de la comunidad, ¿no? Se ha discutido últimamente sobre la naturaleza del secreto fiscal, incluso tenemos interesantes resoluciones a nivel jurisprudencial sobre qué es realmente lo que resguarda el secreto fiscal, si resguarda un derecho fundamental, un derecho humano o una regla fin. Pero ¿El secreto fiscal es para proteger a los particulares o al gobierno? El secreto fiscal, si contamos la historia del secreto fiscal, el secreto fiscal nace dentro de los secretos del Estado, porque no tiene esta vocación con la ley de acceso a la información, la ley federal. Es decir, no hay una razonabilidad del secreto fiscal, sino que cuando se construyó este secreto fiscal, buscando sus orígenes y su argumentación y fundamentación, pues prácticamente vemos que era como un misterio del Estado, ¿no? Sin embargo, cuando se construye y entra en vigor la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, se resguarda este secreto fiscal. Bien a bien todavía no se sabía qué es lo que se estaba resguardando y todavía tenemos esta duda, qué es lo que se está resguardando. ¿Y qué es lo que se está resguardando? Se está resguardando datos personales de los contribuyentes, ¿no?, que se clasifican como confidenciales, y datos reservados, es decir, información estratégica del SAT, que se puede abrir después de determinado tiempo, se puede abrir porque así se considera, porque se reserva porque se considera que puede poner en riesgo las finanzas públicas. Pero ¿qué es lo importante aquí? Ahora tenemos una reforma que entró en vigor a partir del año pasado, junto con la reforma ¿En el 2014? 2014, donde se abrieron más supuestos del secreto fiscal y podemos decir que el secreto fiscal hoy se presenta como un queso gruyère. Es decir, se abren más puertas, incluso con la ley de ingresos de hidrocarburos, se abren más puertas precisamente, por ejemplo, en el tema de los contratos de hidrocarburos, del fondo, para que se conozca con quién se contrata, hacia dónde va el tema de estos ingresos de hidrocarburos. Todo eso debe ser público, supongo. Exactamente, ¿no? Cuando ¿una persona tiene derecho a saber cuánto paga de impuestos otra persona? Yo te diría que sí. ¿O ese es el corazón del secreto fiscal? Yo te diría que sí, pero el problema es que no hay acceso de que yo pueda conocer los datos de otra persona, salvo estas excepciones que te establece el Código Fiscal. Tenemos una muy interesante, que es por acuerdo del secretario de Hacienda Pública puede dar a conocer datos específicos, pero nunca ha utilizado el secretario de Hacienda ese acuerdo, hoy por hoy. Pero, por ejemplo, se conocen ahora las famosas listas negras de los contribuyentes morosos, o por ejemplo… Es decir, de quienes no pagan sus impuestos. No pagan las contribuciones, o bien los que no se localiza el SAT, ¿no?, la autoridad correspondiente. Sin embargo, hemos tenido o hemos estudiado con la doctora Isa Luna este tema desde hace fácil más de 7 años y hemos encontrado que si abrimos totalmente esta información tampoco genera mayor confianza del contribuyente hacia la administración tributaria. ¿Cuáles podrían ser las virtudes del secreto fiscal? Es que a través del secreto fiscal y la apertura podemos conocer cómo el SAT decide dar a conocer ciertas, o cómo decide en ciertas facultades, por ejemplo, condonación de créditos fiscales. A ver, aquí tenemos un tema importante que ha sido objeto de un debate en el cual usted ha tenido un papel muy significativo.
Explíquenos qué significa esta condonación. Es decir, es como cuando Hacienda decide que alguien no tiene que pagar lo que debe, cuando se perdonan, entre comillas, ¿es eso? Es eso, es cuando se perdonan créditos fiscales en origen, si nos vamos a la teoría de la tributación, la condonación se tendría que dar por decreto presidencial y por causas de fuerza mayor. Por ejemplo, huracanes. La gente no puede pagar porque resulta que su fuente de riqueza se vio devastada por un fenómeno meteorológico y por lo tanto el presidente de la República tiene esas facultades en materia fiscal para condonar. Pero eso debería ser público porque entonces hay unas personas que pagan completos sus impuestos y hay otras personas que se benefician de esta facultad o atribución. Así es. ¿Deberíamos de tener derecho a saber? Claro, por supuesto, porque son facultades discrecionales y que dan un trato diferenciado a los contribuyentes que son cumplidos o pagadores de impuestos frente a los contribuyentes que no cumplen, no pagan impuestos. Y si no lo sabemos o si esta información se reserva o se resguarda, ¿no generaría suspicacias? Genera suspicacias porque, por ejemplo, en el caso de las condonaciones, de facto no operan así. Resulta que los que otorgan las condonaciones es el Poder Legislativo, que no está facultado para otorgar estas condonaciones, sino es el presidente de la República. Por ejemplo, cada 6 años tenemos las famosas amnistías fiscales, donde a través de la Ley de Ingresos de la Federación en sus transitorios se otorgan estas famosas condonaciones, que se conocen como el programa Ponte al Corriente del año pasado, y que en efecto el SAT, en uso de sus atribuciones, estableció ese programa de condonación. Y pues conocimos de una famosa condonación a Televisa porque Televisa tenía que informar a la Bolsa Mexicana de Valores sobre esta condonación. Pero si no hubiera sido así, los mexicanos de a pie o los contribuyentes de a pie, porque no nada más los mexicanos, sino los residentes en México o con fuente de riqueza en México, pues no nos hubiéramos enterado de este tipo de atribuciones. Tenemos ese caso muy claro de las condonaciones. Existe otro caso como la cancelación de créditos fiscales, que es distinto. ¿Qué significa cancelar créditos fiscales? Significa que en la cuenta pública del SAT no puede cobrar esos créditos fiscales porque, en términos muy claros y sencillos, cuesta más caro el caldo cobrarlas que recuperarlas. Entonces, si a mí me cuesta más caro ir a cobrar un crédito fiscal de 5 centavos frente a todo el aparato de 5 pesos, pues más bien no los cobro. Pero ¿qué pasa? Hay supuestos que ha generado precisamente este debate nacional, que se han llegado a cancelar créditos fiscales de 74,000 millones de pesos en la anterior administración pública. 74,000 millones de pesos parece una cantidad muy elevada para generar este tipo de decisiones. Son decisiones de un grado de complejidad, imagino, importante. ¿Cómo se justifican, cómo se fundamentan estas decisiones? Tenemos el Código Fiscal de la Federación, que establece precisamente los supuestos específicos, como le comentaba, en qué momento se puede hacer las cancelaciones. Sin embargo, aquí por el monto que se hizo, se solicitó, aquí es una decisión colegiada, lo tuvo que decidir el SAT dentro de sus atribuciones discrecionales con su órgano de gobierno, precisamente cancelar estos créditos fiscales. Pero ¿qué pasa? Cuando se cancelan créditos fiscales, se bajan de la cuenta del SAT, se ponen en un cajón, y no necesariamente es que se condone, porque es distinto a la condonación, pero por el simple transcurso del tiempo, las facultades del SAT pueden caducar o prescribir, y esas cancelaciones, por el simple transcurso del tiempo, se llegan a considerar como condonaciones. Por lo tanto, aquellos contribuyentes que se beneficiaron por esas cancelaciones de créditos fiscales, pues podemos señalar que al final sí fueron condonados sus créditos fiscales. Y no se pagaron los impuestos que se debían. No se pagaron los impuestos, cuotas obrero-patronales, cuotas compensatorias, todo lo que engloba lo que es un crédito fiscal, no nada más impuestos. Pero nosotros como ciudadanos tenemos el derecho a saber a quiénes se les perdonaron estos Claro. impuestos, ¿verdad? ¿Esa lista es pública? Esa lista debería de ser pública a través de la reforma que hubo el año pasado.
A ver, déjeme entender esto. ¿Hay ciudadanos o empresas a las que no se les cobraron 74,000 millones de pesos que debían de impuestos y nosotros como ciudadanos no podemos saber quiénes son? Así es. Bueno, en teoría deberíamos, porque ya lo permite la ley. Hubo, en la anterior administración tributaria incluso llegó un tema a juicio de amparo a la Corte, se discutió en pleno el tema precisamente del acceso a la información del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, y los ministros, por mayoría de votos, decidieron, contrario a al proyecto del ministro Saldívar, decidieron señalar que era constitucional el artículo 69 y ¿Del Código Fiscal? Del Código Fiscal de la Federación, y hoy por hoy no podemos, vía jurisprudencia, acceder a la información. Pero eso no se presta a suspicacias, parecería que sí, claro. Tener en forma opaca o secreta esta información pudiera prestarse a malos manejos, quizá, a un ejercicio que va más allá de la discrecionalidad de la administración tributaria. Sí, claro. La panorámica era muy distinta. Cuando tenemos ahora la reforma del Código Fiscal, artículo 69, ahora está obligado el SAT a dar a conocer esas condonaciones y cancelaciones por mandato legislativo. Sin embargo, todavía está en desacato ya por mandato legislativo, y además hay una resolución del IFAI del 2010 que solicitaba al SAT que diera a conocer esas listas, y hoy por hoy siguen en desacato y no van a dar a conocer. ¿Y generan suspicacias? Claro que generan suspicacia. Muy bien, muchísimas gracias, doctora. Como ven, el secreto fiscal tiene muchas aristas, tiene muchos aspectos por ser discutidos y analizados, y ojalá que entre todos generemos este diálogo constructivo para fortalecer el Estado de Derecho. Muchísimas gracias por su atención a esta nueva cápsula del canal de YouTube del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y nos vemos la próxima vez.